ingeniero, de ponerla a grabar. No, ya la puse a grabar. Ingeniero, ¿me puedes repetir, por favor, para qué es que lo utilizan acá? Es que se entrecortó en el momentico y no alcancé a escuchar. Es que, o sea, en la literatura no dice que para eso es que se usan también los usos. El uso que le estoy dando es algo que no está en la literatura y nunca va a estar, porque es que aquí parece ser que el concepto está errado. Algunos dueños de fincas o personas que quieren ampliar la ganadería, ¿sí? Vienen y empiezan a construir terraplenes o presas en tierra, así sin ningún control. Y lo que hacen es desecar cuerpos de agua. Entonces, lo que hacen es que desecan ciénagas, corrientes de agua naturales las interrumpen, entonces cortan los círculos, el ciclo normal del agua en una zona. Entonces, eso trae consigo problemas ambientales graves. Cuando vienen los fenómenos cuando vienen las épocas de lluvias, entonces nos encontramos de que ya al señor en su finquita que le llegaba su agua a una ciénaga o pequeña, un arroyito, ya no le llega el agua, y es porque el terrateniente o otra persona de por allá, de una finca grande, decidió que no quería que las aguas pasaran por su terreno y ¡pum! Puso un terraplén o tapó, ¿sí? Y construyó un terraplén, y ahí va a ampliar su frontera ganadera, y resulta que perjudicó a pobre pequeño cultivador o su pequeña persona que vive de su pan coger y de sus vaquitas, ¿sí? Esto es algo que está un poco fuera, pero tiene que ver, ¿sí? Entonces, hay personas que hacen sin tener saber de ingeniería, aplican el concepto y es para almacenar agua, que es válido para almacenar agua, pero ojo cómo lo hacemos. Ahí es donde entramos nosotros. ¿Cómo construimos presas de manera segura y de manera legal? ¿Aló? ¿Aló? ¿Alguien iba a comentar algo o comentó algo? Listo, sigo. Entonces, cuando hablamos de presas en tierra, quiere decir que o nosotros podemos hablar de presas en tierra cuando nosotros revisemos y miremos que los suelos que estén compactados en esa presa representan más del 50% del volumen total de eso. Entonces, cuando nosotros analizamos la composición de la presa y vemos que el suelo compactado representa más del 50% de lo colocado, es porque es una presa en tierra. Si no, obviamente miraremos de qué tipo de presa estaremos hablando. Entonces, el tips para uno saber si la presa es en tierra o no, aunque visualmente parezca que es en tierra, es que nosotros miremos cómo fue el volumen de conformación de eso, y si nosotros vemos que el más del 50% es de los suelos que está colocado en la presa, el volumen es mayor al 50% de tierra, obviamente va a ser presa en tierra. ¿Listo? Ahora, creemos que no se pueden hacer envases en tierra porque de pronto la tierra no es suficientemente buena. Miren, les presento este envase en tierra, esta presa en tierra, mírenla, conformada completamente en tierra. A la vez pasa una vía de comunicación. Entonces sí son buenas. Igual les digo, dependiendo del tipo de suelo y de la facilidad de tener los materiales cercanos al punto donde yo escogí para mi presa, podría yo construir una presa en tierra. ¿Listo? Las partes principales de una presa en tierra son, obviamente, el cuerpo de todo la presa. Tenemos los faldones, que está la parte que está expuesta al agua y el faldón que no está expuesto al agua. La relación de taludes debe mantenerse para que se garantice la estabilidad de la estructura. 1 a 3 en la parte expuesta al agua y 1 a 2 en la parte expuesta que no está expuesta al agua. Tenemos
el coronamiento el coronamiento corona, que es la parte de arriba, obviamente. Este filtro no puede faltar, ¿sí? El filtro para cualquier drenaje o filtración que tenga nuestra presa, todo sea recolectado a través de este filtro y sacado del sistema para evitar que la presa falle. Y obviamente debe tener una base, debe estar construida sobre una base impermeable para evitar de que haya filtraciones y perjudiquen el núcleo o la presa en sí, ¿sí? Entonces, esta es la conformación o las partes de una presa en tierra, las partes principales de una presa en tierra. ¿Listo? ¿Está claro? ¿Dudas? ¿Todo claro? Ok. Todo claro. Ok. Ahora, como es de saberse, las primeras presas construidas, obviamente, cuando no sabía ni siquiera por ahí del concreto, ni siquiera mortero, las primeras presas construidas fueron en tierra, ¿sí? Y obviamente que los materiales que utilizaban eran materiales completamente naturales, ¿sí? Y eran muy, muy mínimos los procesos a los que eran sometidos estos materiales. Por lo tanto, ustedes se puede evidenciar es que las presas que aún de tiempos antes de Cristo o después de Cristo, aún hay vestigios o algunos vieron que en España hay dos presas que todavía están en operación, o sea, funcionan, para riego, para lo que sea, pero funcionan. Y es porque esos materiales fueran materiales naturales y no tuvieron procesos tan sofisticados que de pronto haya produzca cierta abrasión o cierto desmejoramiento de la calidad del producto, del material, sino que fue como quien dice así virgen. Y eso pues garantiza obviamente, le da un plus a la presa. Entonces, fue el primer tipo de presa que se empezó a implementar, ¿sí? Una presa de relleno de tierra se construye principalmente con suelos seleccionados cuidadosamente para la ingeniería, de compactación uniforme e intensa en capas más o menos delgadas y con un contenido de humedad controlado. O sea, esto es un trabajo que parece y suena sencillo, pero que es muy delicado. Eso es un proceso que debe ser muy bien coordinado. Van colocando de acuerdo a como diga el diseño. Entonces el diseño dice que son capas de 40, de 50 centímetros, de 30, de lo que diga el diseño, compactados con un porcentaje X de humedad. Eso es, extiende material, viene el volco, extiende material, luego viene la planadora, el rodillo o el equipo que se utilice, compacta, humedece y después compacta y luego le hacen la prueba. Ahí miden la humedad. Si le falta más humedad, le echan otro poco y vuelve compacta y hasta que logran la humedad ideal. Ya esa persona, digamos, por el tiempo y por la experiencia, se vuelven expertos y ya ellos saben. Eso es como cuando les decía, cuando ya nuestras mamás o nuestras esposas ya saben la medida sobre todo las mamás de uno. Ya la mamá hace un arroz o hace la sopa o hace la carne ya con los ojos cerrados. Ya tiene la dosificación exacta para que ya la carne quede al punto, el arroz quede en el punto o la sopa quede en su punto. ¿Sí o qué? Entonces, igual pasa acá. Se vuelven ya expertos en la materia que ya tienen el toque de agua que se necesita para mantener la humedad, ¿sí? Entonces se vuelve algo ya espontáneo. El volumen principal del cuerpo de la presa se hace con suelos arcillosos, arenosos o gravas de grano fino. Entonces, me faltó complementar lo anterior. El material no es cualquier material, no podemos coger material de la excavación ni nada, es material nuevo, seleccionado, es un material seleccionado, ¿sí? Que debe cumplir con una granulometría específica, que es la que nos dé el geotecnista o el especialista en geotecnia
del proyecto, ¿sí? Eso no lo establece un hidráulico. En el hidráulico busca la sección, la altura, pero ya el geotecnista se encarga de estipular ya el tema de estabilidad, ¿sí? Si uno como hidráulico también tiene especialización algo en geotecnia, que conozco muchos hidráulicos que lo tienen, pues ya es como que me dice el paquete completo. Entonces ellos dan todas las medidas, ¿sí? Profe, disculpe, no sé si seré yo, pero en algunos tramos de lo que está diciendo se le entrecorta. Pues no sé si es mi internet, pero ahorita que tuve la otra clase, coincidencialmente al inicio de la clase se fue el internet y me tomé casi media hora de la clase para quejarme, para que solucionaran ese tema que ustedes me están comentando. O sea, yo no lo percibo, pero ustedes me dicen que lo perciben. No sé si Profe, será que también, ¿sí? ¿usted lo conecta por Wi-Fi o por cable? Porque Estoy por Wi-Fi. Por porque es cable, que obviamente. a mí me molestaba primero por Wi-Fi, entonces mi papá me consiguió un cable y yo le conecto al portátil el cable y no tengo problema con la Sí, conexión. esa fue una de las soluciones, pero es que ahorita mismo no tengo cable. Me va a tocar conseguir un cable larguísimo, porque necesito comprar un cable largo para eso. Pero eso estaba ocurriendo porque yo solicité un cambio de modem con mayor capacidad y resulta de que todavía no lo han puesto a punto el modem. Entonces parece ser que la velocidad no se desarrolla bien y no me ha dado la totalidad de los 60 megas. Pero bueno, igual yo tengo que tener el plan B y para el plan B sí está el tema del cable. Entonces voy a ver si con el cable se soluciona el asunto. Listo, ya ahí, eso me tocará hacerlo mañana en la mañana para ya no tener problemas en la próxima clase, pero me plantearon que independiente de que se arreglara la velocidad, me sugirieron que tuviera el cable, me conectara con el cable. Así que le agradezco su aporte, tiene toda la razón. ¿Oyó? Listo, profe, listo. Deme un segundo y voy a intentar hacer algo. Deme un segundo. O sea, ¿me están escuchando bien? Al momento sí, ingeniero. Ok, deme un segundo. Sí. De todos modos, deme un minutico ya.
Aló. Aló. Sí, ingeniero. Ok. Sí, ingeniero. Entonces sigamos. Ahora, el volumen principal del cuerpo de la presa se hace con suelos arcillosos, arenosos o gravas. Entonces, suelos arcillosos por lo general son los que conforman el núcleo de la presa. Y queremos tener un núcleo impermeable, ¿sí? Arenosos o gravas de fino, entonces ya es para el tema de los filtros. A veces acostumbran a hacer un filtro en esta zona de acá, o aquí pequeñito como esta cuña aquí, ya vamos a ver más adelante. Se hace el filtro, garantiza de que cualquier cantidad de agua que quiera caer ahí se direcciona a través de la tubería perforada y se lleva al cuerpo de agua o algún canal o cuneta existente, ¿sí? Aquí vamos a empezar a ver tips importantes de cuándo es recomendable construir una presa en tierra. Entonces vemos que al contrario que las altas presas de arco y de gravedad que necesitan una cimentación en roca sana, lo que les decía al final de la presentación de la clase pasada, que lo que son las presas de concreto, ya sean arco o de gravedad, requieren siempre que hay una roca, para la cimentación, que hay una roca sana, cercana, y para poder cimentar en ellas los pilotes, ¿sí? O el tipo de cimentación que nos diga el geotecnista, ¿sí? Las presas en tierra, por el contrario, no. Ellas se adaptan muy bien y rápidamente a las cimentaciones en el terreno natural. Entonces, con un reemplazo de pronto de 1 metro, 1,5 metros, 2 metros, no sé, lo que diga, lo que arroja el estudio de suelo y lo que diga el geotecnista, se hace simplemente un reemplazo del material existente por ejemplo, por decir algo, una base de recebo compactada. Entonces yo reemplazo 1 metro de suelo por toda el área que abarca el área de la presa, y lo reemplazo por un material de base de recebo compactado de tantos metros, ¿sí? Y eso ya es, con eso compensa, y mi presa en tierra no necesita más para su estabilidad. Ya el peso, ¿sí?, le va a dar la estabilidad que necesita para evitar el volcamiento por la presión del agua, ¿sí? Entonces aquí vamos a ver diferentes configuraciones que se le pueden dar a la presa en tierra, ¿sí?, con núcleos centrales. Entonces podemos tener un núcleo central o un núcleo inclinado. Entonces el núcleo central, como obviamente lo pueden ver, sea de esta forma, y es un material que sea impermeable, ¿sí? Tenemos los faldones al lado y lado, que tienen que ser de un material, pues, permeable, no hay ningún problema. Permeable, ¿sí? Permeable, permeable. Núcleo impermeable, que no pase el agua. Faldones, faldones permeables. Núcleo central y núcleo inclinado, ¿sí? Estos son los coeficientes de impermeabilidad que son permitidos, pero en esto no nos vamos a enfocar ahora porque no es el objeto de esta materia, pero es un material impermeable, tipo arcilloso. ¿Listo? Aquí tenemos que hay núcleos centrales y a veces es necesario construir una cortina impermeable, ya que el sitio donde tenemos la cimentación, el suelo donde tenemos, tiene problemas de permeabilidad, o sea, es muy permeable. Entonces, como nosotros no podemos permitir que ocurra eso, ya que, como veremos más adelante, nuestra presa puede fallar, entonces se construye una cortina a una profundidad X que nos dé el especialista de suelos y que garantice que, que mediante esa cortina de agua se impide el paso de agua hacia esta parte de la presa y evitar los problemas asociados a esa filtración. Siempre tenemos que garantizar eso, que es una base impermeable. Si no,
estamos muertos. Ahí nuestro diseño puede estar perfecto y bien configurado arriba, pero si nosotros dejamos alguna puertecita abierta, por ahí a futuro vienen los problemas. La cortina, pues aquí es simplemente si de pronto hay un problema, no se hace completa. Obviamente lo que les decía, van a haber problemas de filtración y eso obviamente por hidráulica básica esto va a pasar. El agua va a buscar por dónde es el punto más débil y va a fluir. ¿Listo? Ahora, las presas de materiales sueltos. Entonces, hay diferentes presas de materiales sueltos y dependiendo de ellas está la forma o la ejecución del trabajo en que lo podemos construir. Entonces tenemos el terraplenado, que es el que les he explicado de que es por capas. Entonces, viene el volco, vienen las motoniveladoras, todos los equipos necesarios, volcos, motoniveladoras, los rodillos, y hacen el trabajo normal. Y van conformando a piso y van uno verificando la humedad, etcétera, etcétera. O se hace también con relleno hidráulico, que es un refulado de arena. Yo esto lo conozco teóricamente, no he tenido la oportunidad de participar en este refulado de arena, pero yo lo veo como si fuese como cuando uno hace dragados, ¿sí? O siembra de arena en la costa, así lo asocio yo. ¿Qué siembra de arena en la costa? Es simplemente que yo, a través de una draga, identifico con una batimetría dónde están los bancos de arenas allá afuera de la costa, en el mar. Cuando los identifico, lo que hago es que ubico mi draga ahí y cojo mi tubería y empiezo a devolver a la playa la arena y voy otra vez conformando mi playa. Eso no se puede hacer arbitrariamente, hay que hacerlo de manera obviamente tecnificada y con un diseño soportado, porque así como yo vuelvo y siembre la arena, se la va a llevar del sistema. Eso es como hablando en ingeniería de costas, pero acá escojo esa arena y es algo como es, un refulado de arena que yo hago, ¿sí? Estudios a realizar para construir las presas. Entonces ya les decía, y lo van a ver muy repetitivo, y esto es algo que debe siempre tenerse en cuenta. Que tenemos el estudio hidrogeológico. ¿Qué es el estudio hidrogeológico? A ver quién me dice. ¿Qué es el estudio hidrogeológico? Ingeniero, es donde se recopilan todo, pues, la información acerca de las repercusiones hidráulicas que hay en una construcción o terreno. Pero específicamente de qué. Ingeniero, eso no estudia las aguas subterráneas. Tiene que ver con el tema de agua subterránea. Entonces uno tiene que ver un poco entre la formación, la relación que hay entre calidad de las fuentes de agua superficial, calidad de las fuentes de agua subterránea, los caudales, ese balance y que hay entre estas dos y posibles afectaciones que puedan haberse en la zona con la construcción de la presa, ¿sí? Entonces hay que ver un estudio geológico para ver si hay algún acuífero cercano que se vaya a afectar, que vaya a alterar, etcétera, etcétera. Pero entonces dígame. Pero entonces ese estudio hidrogeológico tiene mucho que ver con los estudios de impacto ambiental. Claro, es que todos estos estudios se correlacionan y son transversales, ¿sí? Todos son transversales.
estos estudios. Entonces, el estudio geológico lo que busca es tratar de medir o caracterizar el agua subterránea que hay en la zona. Hay que hacerlo. ¿Sí? Hay que hacer un estudio hidrológico de mi fuente de agua superficial. Tengo que hacer hidrología en el punto. Tengo que hacer un estudio topográfico. Entonces tengo que hacer un levantamiento topográfico para generar las curvas de nivel. Si yo requiero hacer una modelación hidrológica e hidráulica de esa zona, necesito ese modelo digital de terreno que la construya a partir de las curvas de nivel. Estudio geológico a nivel de formación. ¿Para qué necesito yo el estudio geológico y geotécnico? Vamos a ir de la mano. ¿Para qué lo necesito? De acuerdo a lo que hemos visto. Para las cimentaciones. Así es, para la cimentación. O sea, para ver qué tipo de cimentación y ver mis suelos o si hay fallas. Por ejemplo, lo que pasó en Hidroituango. Aparentemente, luego de que desviaron las aguas, que taponaron uno de los canales de desviación, el que quedó habilitado por una supuesta fuga en ese canal que generó una socavación por dentro de la montaña, generó una falla. Otros dicen que era por una falla en la montaña, afectó a la tubería y no pudo salir el agua. Entonces, para evitar ese tipo de inconvenientes. Estudios económicos, ya saben, factibilidad económica, hay que hacerlo. ¿Qué costo-beneficio me va a traer ese proyecto? Pero eso es algo ya más de la parte administrativa, administrativo y ingeniería también. Y los estudios de impacto ambiental son vitales. O sea, ese estudio de impacto ambiental para la construcción de un embalse tiene que ser un estudio bien elaborado, bien soportado, porque creo que es uno de los principales y es el que van a mirar con lupa y es ese tema ambiental. ¿Sí? ¿Claro? ¿Es claro? Claro, ingeniero. Ok. Ahora, análisis para la selección del tipo de presa. Entonces vemos que con respecto a la altura de la presa, ojo, estos son tips importantes. Menores a 30 metros, dice, el 80% son de presas en tierra. Entonces ya saben que una presa en tierra puede estar en una altura menores a 30 metros. ¿Sí? Puede ser en tierra. Mayores de 150 metros, entonces el 60% que se ha visto o que si tienes conocimiento, el 60% son presas de hormigón. ¿Sí? Entonces ya empezamos a ver ahí. No quiere decir que no existe una presa en tierra que sea mayor a 30 metros, ni que exista una presa en concreto que sea menor a 30 metros. ¿Sí me hago entender? Sino que estos son datos que nos permiten a nosotros guiar en la utilización, en la escogencia o no de un tipo de presa u otro. Geomorfología de la cerrada, entonces nos dicen que para valles amplios, pues recomiendan presas en tierra y para valles estrechos, presas de hormigón. ¿Alguien me dice por qué? ¿Alguien sabe de pronto por qué se les ocurriría que? ¿Nadie? ¿Quién me ayuda? Ingeniero, de pronto por el costo, ¿no? Ok, ¿costos de qué? Costado. Bueno, ahí sí no sé qué hacer. Y lo peor de caso es que la señal está full, aquí la tengo full, ni siquiera se baja una sola señal. Perfección. Si es con base al precio, al costo, pero costo de que sea un poco más específico. A ver. Profe, si me voy a desconectar así de repente porque acá está pegando mucha brisa y se va el internet, ya se fue la luz un momentico y llegó de nuevo. Hace cualquier cosa.
¿De qué No, municipio se conecta usted? ¿De qué parte? de Planeta Rica, sino que acá tapan unos prisiones de repente que se va la luz de repente. Sí. Es que hay un tiempo, ya el tiempo estaba en Montería, ahora va por Planeta Rica. Un tiempo que pensé que iba a llover porque estaba brisando y se nubló todo. Entonces, Ok. empezó a llover fuerte, entonces están pegando muchos truenos. Ok. ¿De dónde se comunica? Tierra Alta, profe. Ok. Bueno, entonces, a ver, entonces, ¿por qué creen que recomiendan para valles amplios presas en tierra y para valles estrechos presas de hormigón? ¿Nadie? ¿No se les ocurre nada? Profe, me repite la pregunta. ¿Por qué para valles amplios se recomiendan las presas en tierra y por qué para valles estrechos presas de hormigón? Profe, yo pienso que porque algo tiene que ver con el volumen de captación de agua. Y pienso que por lo menos en los valles amplios se va a lograr captar más agua que en los valles estrechos. Entonces, para lograr esa gran cantidad de volumen de agua en un valle estrecho, pues por lo menos tienen que hacer de pronto la presa más alta. Entonces, al hacerla más alta, tienen que hacerla, digo yo, que más resistente, porque va a soportar mayor presión. Bueno, su análisis es bueno, pero no es por esa razón. El análisis que usted hace es bueno y eso a la hora de uno compensar si uno en un río tiene valles muy amplios y no hay valles estrechos, uno trata de compensar para garantizar mi demanda con la altura. ¿Sí? Mi pregunta era más allá de que en cuanto a la geomorfología de la cerrada, si es un valle amplio, la literatura nos recomienda que se construyan presas en tierra. Y cuando los valles son estrechos, presas de hormigón. Entonces eso de pronto va más enfocado al tema económico. ¿Sí? Es más costoso el concreto que el material. ¿Sí? Algunos me dirán, eso es relativo. Sí, pero finalmente termina siendo, si yo un valle amplio me toca construir una presa completamente en concreto, pues en un valle estrecho va a ser menos costoso que en un valle ancho, hablando de que nos toca construir en concreto. Lo mismo si yo tomo en tierra. Entonces la idea es el tema de costos en la construcción. ¿Sí? Ahora, condiciones geológicas, geotécnicas de la cimentación, es decir, cuando el macizo de cimentación es muy deformable, es decir, rocas blandas o suelos o de baja resistencia, se construyen presas en tierra. Entonces, ya aquí nos lo recalca la literatura y nos dice que necesariamente para construir presas en concreto necesitamos tener un estrato que esté conformado por roca ¿qué? Roca blanda, ingeniero. Roca al revés. Roca sana, roca estable, roca fuerte. La cimentación para los de tierra sí es roca blanda. Para concreto, roca fuerte, roca sana. Para los de tierra sí puede ser. Tranquilo, no se preocupe. Es que había escuchado de tierra. Tierra, ok, no se preocupe, tranquilo. 4, la disponibilidad de los materiales de construcción, lo que les decía. Si yo en mi sitio que escogí, analicé y vi que tengo disponibilidad, canteras, con mucha disponibilidad de material suelto, pues yo me voy a la fija y propongo un diseño de presa en tierra. Pero si yo veo que en mi sitio hay un tema de áridos, pues yo propongo una presa en concreto. ¿Sí? Ahora, muchos dirán, profesor, pero entonces si yo tengo, es árido, pero encontré de que mi valle es amplio, entonces siempre hay que hacer costo-beneficio. Uno tiene que hacer un análisis de alternativas y siempre tengan presente lo que les voy a decir.
Para todo tipo de proyecto hay que plantear varias alternativas, mínimo 2. ¿Sí? ¿Para qué? Para uno, eso le ayuda incluso, no por capricho, sino que le ayuda a uno como ingeniero mirar que hacerse uno mismo el análisis si lo que uno está proponiendo, si es lo mejor, lo más económico, lo mejor, o si es muy caro y va a tener el mismo beneficio. Y a la vez eso pues, demuestra al cliente de que estamos haciendo un trabajo concienzudo, un trabajo a conciencia, un trabajo bien hecho, un trabajo que garantice que sea la mejor opción para el cliente y que lo que el cliente quiere es que sea a un buen precio. Que el costo-beneficio sea el adecuado, sea mayor a 1. Y no sé, cuando vean ingeniería económica van a ver ese tema del costo-beneficio, que uno lo que tiene que garantizar es que ese costo-beneficio sea, si mal no estoy, no me falla la memoria, tiene que ser mayor a 1. ¿Sí? Entonces, claro, este análisis, que estos tips para la selección de la presa. Sí, ingeniero. Ok. Ahora, según la utilización del material, este era el tipo de presa ahora del material. Entonces, los núcleos impermeables, estos que hacen, ya se los dije, impiden el paso a través del cuerpo de la presa. Entonces tienen que tener una baja permeabilidad, que sea menor a 10 a la menos 5 centímetros por segundo. ¿Sí? Arcillas y limos o arenas con alto contenido de arcillas. ¿Sí? Entonces pueden ser arcillas y limos o arenas con alto contenido de arcilla. Y a veces creemos que las arenas no, cuando hablamos arenas, pero arena arcillosa, nos tiende a confundir. Y les digo por experiencia acá una anécdota, es que diseñando unos drenajes para unas canchas de arena, de fútbol de arena, la arena ideal para evitar construir sistemas de drenaje, de espina de pescado y sistemas de drenaje un poco que por el tema del mantenimiento y como no hay un responsable del mantenimiento de las canchas, después eso vaya a colapsar o no funcione, los diseños se plantean con una arena arcillosa. Entonces me decían, pero ¿cómo así el contratista? Una arena arcillosa, esa arena usted la extiende, la compacta y cuando la compacta, eso hace las veces como si fuese un concreto, no tan duro como el pavimento, pero sí lo hace como un poco durito. ¿Sí? Y con el tiempo se va consolidando, que hace que el agua no se infiltre tanto, sino que se escurra y vaya a los drenajes que haya diseñado, cunetas, canales, lo que haya cercano por ahí. Entonces, sí existen, a veces hay que elaborarlas, hay que mezclarlas. Las canteras que cuentan con los materiales de pronto no la encuentran, pero sí la preparan. Así como hacen una mezcla para concreto, preparan también el material, una arena arcillosa. Ustedes le pasan una granulometría y dicen, yo quiero que me cumpla con esta granulometría, porque esta granulometría me garantiza a mí que sea una arena arcillosa. Entonces ellos hacen eso, empiezan a tamizar y cumplen con el tamizaje y con eso garantizan de que es el material que usted necesita. ¿Sí? Que el índice de plasticidad esté entre 15 y 35. ¿Sí? Se compactan en espesores de 20 a 30 centímetros con rodillo o pata de cabra. Entonces miren cómo debe ser. De 20 a 30 centímetros. Ah, no, que yo voy a terminar todo rápido y quiero hacerlo 1 metro y ahí sale para pintura. Como voy a rellenar 1 metro y si lo hago cada 20 son 5 veces que yo mejor lo hago en 2, de 50 y de 50. No, toca hacerlo como dice el diseño. Otra anécdota, muchachos, construyan las cosas como dicen los diseños. Porque si llegan a hacer una modificación de un diseño que no esté soportado o avalado por la interventoría o en su defecto por el diseñador del proyecto, la responsabilidad cae para todo el mundo. Ya la nueva Instituto Anticorrupción, la responsabilidad cae sobre el interventor, sobre el contratista, sobre el constructor, cae sobre el representante, sobre todo el mundo, hasta con el social. O sea, ya ahí no, mejor dicho, ahora investigan a todo el mundo. Oyeron, entonces para evitarse dolores de cabeza,
ustedes limítense a construir lo que le entrega el diseñador. Si usted encuentra una inconsistencia, usted enseguida la manifiesta a su jefe, y que eso, si ustedes son contratistas, son constructores, y el jefe se lo manifieste a la interventoría. ¿Sí? Y ya la interventoría es la que les debe suministrar a ustedes los nuevos ajustes, los nuevos diseños, o si la interventoría no lo hace, ellos contactan al diseñador, el diseñador debe decir sí, no, corregir, ajustar, no es necesario, si es necesario, aclaran. A veces ocurre que la interventoría le dice al diseñador, al constructor, usted haga los cambios, asuma ese ajuste, no los pasan, nosotros los revisamos y se lo avalamos. Y también es válido, ¿sí? Pero ahí hay más responsabilidad por parte del constructor. ¿Yo qué haría? Yo más bien delegaría que la interventoría hiciera eso, o en su defecto el diseñador. Pero de yo ponerme como constructor a cambiar un diseño, si el día de mañana pasa algo, créanme que aunque no sea de la parte que yo cambié el diseño, se van a meter. Me explico. Estoy haciendo el diseño de 3 box culver, y yo cogí en un box culver doble, hice un ajuste en el lado de uno de los 2 box culver, y resulta de que del otro lado se afectó, y no es y digamos que no fue por el cambio que yo hice, sino que yo corregí, por decir, ajusté un refuerzo, ¿sí? Y si el otro lado falla y en el papel muestra de que están idénticos y que no fue la parte que yo no ajusté, no hay problema. Pero a veces, ¿qué pasa? No les importa, y aunque usted no haya hecho cambios, como usted hizo un ajuste, no siendo el diseñador, sino que fue avalado por un interventor, usted como constructor le quiere tirar toda la responsabilidad a uno. Entonces, lo ideal, la manera de recomendación es que siga el conducto regular. Interventoría, mire, hay este problema en los diseños, si en el alcance no está el ajuste, se lo paso a la interventoría tendrá que mirar a ver qué hace, si ellos lo ajustan, lo arreglan o contactan al diseñador. ¿Listo? Bueno, sigamos. Espaldones o escolleras, entonces transmiten a la presa resistencia y estabilidad y la protegen de la erosión. Entonces, debe quedar muy bien conformado y tener en cuenta lo que les decía, la relación del talud. ¿Oyeron? Eso en los diseños, si no están, ustedes deben exigirlo. ¿Qué relación de talud es? Es tal. ¿Sí? Se compactan a espesores, miren, menores de 2 metros de altura con rodillos vibratorios. Ustedes vieron que la conformación de los núcleos es completamente diferente a la conformación de los espaldones. Los núcleos manejan espesores de 20 a 30 centímetros, mientras que los faldones son espesores hasta 2 metros. ¿Sí? Y no son, obviamente, por el tipo de material, no es con rodillo pata de cabra, sino con rodillo vibratorio, por el tipo de material, porque son material más suelto. Dice menor al 5% de finos y bien gradados. Entonces esa es la recomendación de la granulometría. Debe ser menor al 5% de finos y bien graduados. ¿Listo? Los filtros y los drenes. Dice, evitan el paso de las partículas finas de los materiales contiguos y permiten el drenaje. ¿Esto cómo se evita? Simplemente se construye y se ubica una tubería perforada dentro de un filtro francés, ¿sí? Y ese filtro francés no es más que un geotextil no tejido. Se coloca una pequeña capa de arena en la mitad, en el fondo del filtro. Se coloca la tubería perforada y se rellena con material granular. Y luego se cose el geotextil no tejido. Y ya encima de eso se coloca el relleno normal. Esto se hace para evitar que fluyan partículas finas al filtro y lo vayan a dañar y no drene. Listo. Entonces es de esa forma más o menos que se hace. Son materiales granulares con criterios granulométricos estrictos, ausencia de finos, alta resistencia e inalterables. ¿Sí? Entonces, vuelvo y digo, para garantizar eso, ya en las canteras tienen esto bien graduado.
igual eso con granulometría se exige y se cumple. Y lo que les decía, geosintéticos. Los geosintéticos son esas geotextiles que utilizan para ese tema, ¿sí? Para evitar esa mezcla de materiales. Entonces, aspectos en general a considerar: el tipo de presa, ya les dije, tener muy en cuenta esa escogencia, tener en cuenta el tipo de suelo, qué cimentación, cómo es la cerrada, el sitio de la ubicación de la cerrada, la altura que necesito, ¿sí? Ojo con el borde libre. El borde libre es necesario, toda estructura hidráulica debe tener un borde libre, ¿sí? Ojo con esos bordes libres. Zonificación de materiales, lo que les decía, ojo con la escogencia del sitio, porque lo ideal es conseguir material de la zona. Fundación, ojo, depende del tipo de suelo, y no puedo utilizar cimentaciones sencillas sobre roca blanda para presas en concreto. Sí, ya al revés, por ejemplo, que yo encuentre roca sana y hago una en tierra, pues me va bien, igual. Pero ya saben que ideal para la construcción de unas presas en concreto es que haya roca sana, que se evidencie en el estudio de suelo que hay roca sana cercana o a la distancia que esté. Control de filtraciones es vital. Esta presa debe estar, debe filtrarlo, o sea, 0% de filtraciones, pero como les digo, por más que sea, siempre hay algo, y que ese poquitico algo de filtración que tenga debe ser tratada y manejada de la mejor manera a través de los filtros que se le dejen a la presa, ¿sí? Anchos de cresta, la pendiente de los taludes, que queden bien, recuerden la relación, la protección contra erosión. A veces en los espaldones colocan una capa adicional de protección para evitar que se erosione la que está en contacto con el agua. Los filtros que ya van acá en el tema de control de filtraciones, etcétera, ¿sí? ¿Vamos claros? ¿Vamos claros? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero, claro. Ok. Sí, ingeniero, todo claro. Ok. Listo, denme un segundo. Denme un segundo aquí. Entonces tenemos aquí lo que les decía de los filtros. Presas de tierra homogénea con filtro horizontal. Entonces lo que hacen es, se interceptan este circulito quiere decir de que la tubería va perpendicular a la pantalla, lo que ustedes están viendo. Pero la construcción de este filtro es de manera horizontal, ¿sí? Espérense que es la misma figura. Entonces, hay unos que lo que hacen es que, creo que acá adelante está, aquí, construyen todo este filtro aquí a lo largo. Esta es el área y esto va replicado longitudinalmente. Se puede hacer así, este filtro, o simplemente en la base. Que el agua que cae aquí y la direcciona a este tubo y de ese tubo la saca del sistema, ¿sí? O así.
Cae en toda esta área iguales, hace parte del filtro, llega a este tubo y el tubo lo saca del sistema. ¿Sí? Entonces, este es presa en tierra homogénea con filtro horizontal y este es presa en tierra homogénea con filtro de pie o en verno. ¿Sí? Este es presa de terraplenes. Como les decía, es también de los tipos más comunes. Uno está acostumbrado incluso a las de tierra de bíceps terraplenes, lo mismo. Y vamos a ver que sí son transversales y que sí se relacionan, tienen mucha relación. ¿Sí? Entonces, consideraciones fundamentales. Las presas de terraplenes son presas masivas hechas de tierra o de roca. Entonces, ya saben que se hacen con tierra y roca. Pueden ser de las dos. Al igual que las presas de gravedad dependen de su peso para resistir el empuje. Nada nuevo. Ya sabemos que la base o el principio de esto es que por su peso no tiendan a volcarse por el empuje del agua. ¿Sí? Una presa de terraplén puede tener cualquier combinación de tierra, roca y material de núcleo en diferentes disposiciones. O sea, puede ser como quien dice, palabra más, palabra menos, puede ser incluso mixta. Puede ser mezcla entre tierra y tierra y roca, ¿sí? Y que en el núcleo tenga un material que no es tierra, sino que es impermeable, como el arcilla. Las presas de cola, grandes estructuras que sostienen residuos de minería, son un tipo de presa de terraplén. Entonces, en la minería se acostumbran a hacer muchos terraplenes. ¿Sí? Ahora, tipos de presa de terraplenes. Entonces, miren lo siguiente y van a ver que se relacionan con los tipos de los presas en tierra. Entonces, encontramos que los tipos de presas de terraplenes hay las homogéneas y las heterogéneas. Homogéneas y heterogéneas. Dentro de las homogéneas tenemos hay impermeabilidad y estabilidad. ¿Sí? Se caracterizan por eso, por la impermeabilidad y estabilidad. Entonces acá, la presa de tierra, como lo había dicho ya anteriormente, ya saben que si más del 50% del volumen son suelos compactados. Eso lo considero en tierra. Ahora, al revés, si más del 50% son materiales fraccionales de tamaño grande, entonces ya es en enrocado. ¿Sí? Es claro, ¿verdad? Eso no, ahí no se confundan. Ojo. Si más del 50% del volumen son suelos compactados es de tierra y si más del 50% de materiales son fraccionales de tamaño grande es enrocado. Y las heterogéneas, obviamente tienen una zona impermeable, una zona de drenaje, zona estructurada de soporte y puede ser mixta, o sea, puede ser tierra con enrocado. ¿Sí? Puede ser mixta. Claro esto, ¿verdad? Sí, ingeniero, claro. Ok. Ahora lo que les decía, en la literatura pues van a encontrar miles de configuraciones posibles. Hay unas que ya no se usan, hay otras que sí se usan, que son las más comunes, y donde les dan muchas recomendaciones y diferentes tipos de configuraciones. Entonces, aquí son algunas que se encuentran en la literatura. Entonces podemos ver homogénea con dren de pie, miren, homogénea con dren de pie, presas secundarias pequeñas, entonces para presas pequeñas donde la pendiente M es igual a entre 2.0 y 2.5, aquí reemplazan ese valor. Homogénea moderna con dren de chimenea interno, entonces tienen una chimenea interna y el M es 2.5 a 3.5, perdón. Núcleo en arcilla central esbelto, tipo Pennings, que esta ya dice que es obsoleta, de 2.5, que el M es de 2.5 a 3.5. Núcleo de cemento central, o sea, completamente impermeable, presas pequeñas, obsoleta, dice de 2.5 a 3.5 el M. Aquí vemos la núcleo de arcilla compactado, zonificada con transiciones Irene. Estas son las que comúnmente se usan. Ya tenemos que el M es de 2.5 a 3.5, entonces ya hay una zona 1, una zona 2 y una zona 3. Tenemos el dren aquí. Mírenlo. Aquí está el dren.
después del núcleo, parte expuesta al agua, la que no, y así debe ser. Y relleno de tierra enrocado con núcleo de arcilla central compactado, zonificación con transiciones Irene. Este es como el mixto, por decirlo así. Ustedes miren, tienen su núcleo en arcilla. Tenemos la zona 2, que es la de tierra, y la zona 3, 4, que es el enrocado, con sus respectivos drenes. Mírenlo aquí. ¿Listo? Ahora, partes de las presas de terraplenes, y esto va a ser relativo en todo. O sea, sería el colmo de que yo le preguntase en un parcial cuáles son las partes de una presa que ustedes no sepan, o no sepan dibujarla. ¿Listo? Entonces aquí va. 1, la cresta. 2, revestimiento de la corona. 3, aquí están los filtros que se señalan al lado y lado. 4, corazón o núcleo impermeable. 5, la trinchera. Es como una llave que se hace en el terreno para garantizar que queda anclada ahí el núcleo. 6 es la transición entre el núcleo y lo que viene de relleno para los faldones. Enrocamiento es lo que va expuesto. Los depósitos aluviales, el terreno por el cual está soportado parte de la presa. Ya la roca basal es donde uno ubica para la cimentación de las presas en concreto. 10, talud aguas arriba. 11, talud aguas abajo. 12 son este tipo de pantallas de diferentes profundidades, por lo que eso depende de mi nivel freático, del nivel de agua que haya en el suelo. 3 son unas galerías que pues, no las mencioné acá. 14 son los drenajes. 15 pozos de alivio, tampoco lo mencioné acá. 16 ya es el embalse. Borde libre, que les decía que se tienen que dejar entre el nivel máximo y la corona. Y la altura de la cortina, pues que ya la vimos. Que va en toda la mitad. La altura de la cortina. Así como encontramos estos, también hay mucha literatura que nos dice diferentes tipos y partes de una presa. Entonces encontramos este, donde vemos claramente el núcleo. Y miramos la trinchera. Esto también tiene el nombre de, ya les recuerdo, ¿cómo se llama? Dentellón. Trinchera o dentellón. ¿Listo? Núcleo en arcilla, terraplén en tierra, terraplén en tierra. Este es el enrocado, que va aquí encimita enrocado. Y el canal de drenaje, o sea que esto aquí tiene su dren y van de acá al canal de drenaje. Y acá lo mismo, enrocado, el nivel máximo de volumen útil, el nivel de elevación de volumen muerto, elevación máxima de la presa. Y aquí hay mucho más. Aquí pueden ver cuánta configuración quiera. Núcleo, miren que entonces se mantiene el núcleo, los espaldones, capa de impermeable, miren la que está puesta con el agua, está la protección en roca. Listo. Acá nuevamente el núcleo, aquí se hacen el dentellón, la zona de contacto con el núcleo, y esta es lecho de roca limpia. ¿Sí? Presión en las presas de terraplenes. Entonces, en el caso de las presas de terraplén, se tiene que el agua empuja la presa, pero el gran peso de la presa empuja la estructura hacia abajo, dentro del suelo, y evita que la presa colapse. Pero también hay fuerzas, muchas fuerzas, otras fuerzas que pueden actuar sobre una presa de terraplén. Entonces, les decía, el fin último es que la presa pueda soportar ese empuje del agua para evitar que ésta se volque. ¿Sí? Y si de pronto también no está en una muy buena cimentación,
puede hundirse, puede colapsar la estructura. Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema de las fuerzas. Entonces, ¿qué fuerzas influyen en estas presas? Entonces tenemos el peso propio, la presión Profe, hidrostática. Sí. tengo una preguntita antes de continuar aquí con la fuerza que influye. Dígame. En la diapositiva anterior, Esa. todavía estoy viendo la que sí, la anterior. Esa, ahí veo que en esos dibujos hay unos triangulitos en los faldones que dicen uno tal, 1 3, 1 2. ¿Eso hace referencia a qué? Eso les decía, esa es la relación del talud, la inclinación. 2-1, 3-1, eso lo dije desde el principio, desde acá lo dije. Ya. Ingeniero, una pregunta. Ya le aclaro aquí a Ojeda. Mire, Ojeda, desde el principio lo dije, tienen que tener muy en cuenta la relación del talud, 2-1, 3-1, ¿sí? Y que eso debe ser muy estricto. Eso lo que hace es que garantiza la estabilidad de la presa, ¿sí? Pero eso vendría diciendo como que como cada metro el talud sube 2 metros y así sucesivamente. Por cada un metro vertical son 3 metros horizontales. Esa es la relación. 1, 2, 1, 3, recuérdenlo. Cuando vimos, ¿ustedes vieron Canales conmigo o no? Relación 1, 3, relación 1, 2. Horizontal, perdón, es al revés, 2, 1. Horizontal, H, la primer valor es H, el segundo valor es la vertical. Entonces 2-1, 2 horizontal por 1 vertical. 3 siempre, el vertical siempre la relación es 1 o 0.5. A veces esta relación de 1 o es 1 o es 0.5, no es mayor. 1-1, 1-2, 1-4 o 0.5. A veces esto 0.5, por lo general es 1 siempre. 1 vertical por 3 horizontal. Si ustedes le ven en cualquier relación que le digan, relación 1-1-1-3 o 3-1, porque es que eso es algo que aquí en Colombia no está estandarizado. En otras partes sí, obligatoriamente exigen. Pues yo les digo porque eso fue una razón cuando recién yo llegué en un parcial, yo coloqué la relación 3-1 y el estudiante lo tomó como si fuese 1-3. La única diferencia es el orden, pero siempre deben de saber de que el valor 1 es la vertical y el valor que es mayor a 1 es la horizontal. Es lo que yo le decía, siempre, por la relación de taludes. Entonces, Profe, siempre o tengan sea eso que, presente, ¿oyeron? listo, profe. O sea que si yo veo, o sea, yo voy a construir digamos, una mini presa, esa la que usted decía que hacen los finqueros para que el agua no pase. Si de pronto yo voy a construir un terraplén de esos y a mí me entregan el plano y las especificaciones para construir un terraplén de eso y yo veo esa figura, quiere decir que por cada metro, por cada 2 metros horizontal que yo vaya a avanzar en el faldón, voy a subir 1 metro en la vertical. Sí, o sea, igual usted eso lo maneja con el topógrafo y el topógrafo domina eso mejor que uno. Uno le dice, mire, yo necesito un topógrafo que usted me garantice a mí que la pendiente de este talud y la relación del talud es 1-3, 1-2, la que diga el diseño. Es decir, y él ya sabe, el topógrafo la Listo, tiene ingeniero. clara. ¿Aló? Listo, ingeniero. Gracias. Listo, ingeniero, gracias. Esa El era esa topógrafo eso dudita. lo tiene claro y usted tiene que hacerle, mire, topógrafo, yo por cada metro, yo hago 1 metro, por cada metro que tengo vertical, debo tener 3 en la horizontal. Y en esa pendiente que se me forme, o sea, 1 vertical, y en esa es la pendiente que se forme ahí, es la que me tiene que quedar en mi talud. Listo, ingeniero, gracias. Ok, no se preocupe. ¿Tiene otra persona? ¿Tiene otra duda? Ingeniero, esa relación siempre se tiene que presentar. La Claro. de aguas arriba, 1-3, bueno, 3-1. Y la de aguas sea, abajo, 2-1.
Sí, en tierra esa es una condición ideal, pero el diseñador, el diseñador geotécnico, él puede dar, lo importante es que nuestro diseño, si nos pasan a nosotros ese diseño, tiene que tener esa relación bien clara. ¿Listo? Porque eso va a marcar la pauta de qué tan descansado no va a ser mi talud. Y aquí no me interesan tener taludes de 45 grados, sino un talud que me garantice una relación 1-3 en la parte que es expuesta al agua y 1-2. O lo que diga el diseño. Aquí yo por eso les mostré, voy a retrocederme un poco. Miren esta. Miren que la relación aquí es 1-3. ¿Sí ven? Está en contacto con el agua. Al principio, en la primera parte, esto es una presa más grande, dicen 1-2-5, 1-3-5, o sea, entre más, el más armónico, por decirlo así, puedo decir, es 1-3. Y miren acá arriba 1-2 y acá 1-3. Entre mayor sea este número, el horizontal, más estable va a ser mi talud, más acostado va a estar mi talud. También tengan presente eso. Entre mayor sea el número de la horizontal, más acostado va a estar mi talud. Si yo le digo relación 1-1, es de 45 grados. 1-2 ya puede ser de 60 a 70 grados. Y así va, ¿sí? Sí, claro, ingeniero. Ok. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? ¿Estamos bien? Listo. Entonces, aquí tenemos 11 fuerzas que tienen influencia en estas presas. Entonces tenemos el peso propio, la presión hidrostática, que es del agua, subpresiones que hay de pronto por el bulbo de presiones en el suelo. Tenemos fuerzas sísmicas, antesismos. El diseño lo debe contemplar. El empuje de sedimento. Ustedes saben que las presas tienen un volumen muerto que está aquí en el fondo. Allí las presas son grandes trampas de sedimento y afectan el transporte de sedimento donde la ubiquen. Peso del agua por los paramentos de aguas arriba, también. Presión negativa entre el manto de agua y el paramento de aguas abajo. Rozamiento del agua con el paramento de descarga. Entonces, toda esa interacción de agua-estructura genera ciertas fuerzas o ciertas presiones, ciertos rozamientos que afectan nuestra presa. El choque de las olas y cuerpos flotantes, ¿sí? Todo eso afecta. Entonces, estas son las posibles fuerzas que a veces uno cree que no solamente el peso propio y la presión, no, miren todas las demás fuerzas que influyen en esta presa. ¿Sí? Aquí vemos, por ejemplo, tipos de fundaciones de las presas de terraplenes. Entonces aquí vemos núcleo inclinado, un drenaje con núcleo, esto es drenaje inclinado con drenaje horizontal. Este es nuestro suelo. Esto es material impermeable. Todo el núcleo, o sea, todo el terraplén es impermeable completamente. Entonces tenemos que es una presa homogénea con drenaje interno y sobre fundación impermeable. ¿Sí lo ven? Todo permeable. Ahora, esta acá es una presa con núcleo central impermeable, ¿sí? Sobre una fundación impermeable. Todo esto sobre fundación impermeable. Entonces vemos núcleo impermeable, faldón permeable. Este faldón es permeable o puede ser con roca y este es nuestro drain, filtro, ¿sí? Nuestro filtro. ¿Sí? Y que obviamente los filtros son de qué material? Material permeable. Este es otro tipo de configuración que es nuestro núcleo inclinado, ¿sí? Núcleo inclinado con fundación impermeable y vienen que obviamente el filtro va a ser en esta posición. Espaldón, en contacto con el agua permeable y el otro espaldón que no está en contacto con el agua también puede ser permeable. Filtro con material permeable. Aquí ya tenemos ya con fundaciones, aquí donde se nos vuelve un poco más complejo el asunto, cuando nuestras fundaciones son permeables. Entonces miren todo lo que hay que hacer.
Tenemos nuestra presa de material homogéneo con un drenaje interno como el primero, pero que el estrato es permeable. Entonces, mire lo que hay que hacer una trinchera, ¿sí? Para evitar que se filtren las aguas hacia acá. Recuerden que esta es la parte que está en contacto con el agua. Acá es donde se inunda, o sea, donde se inunda el valle. Entonces hay que hacer un bloqueo para impermeabilizar todo eso para evitar de que se filtre. Entonces hay más trabajo que hacer. Acá lo mismo. Miren, tenemos nuestro núcleo impermeable. Hay que hacer entonces una trinchera o dentellón de material impermeable en el núcleo para poder cortar esa filtración de agua. A la vez hay que hacer este filtro para garantizar de que no el agua que entre lo atrape este filtro y no pase. Y ya este es un poco más complejo, ¿sí? Que obviamente tenemos nuestro estrato que es todo impermeable, todo permeable, y obviamente tenemos nuestro bloqueo para impermeabilizar la presa de la parte que está en contacto con el agua, nuestros respectivos filtros para poder cortar el flujo de agua, y hay que hacerle a la vez lo que les decía, esta pantalla acá al final, ¿sí? Para evitar que colapse el sistema. Aquí vamos a encontrar todas las posibles fallas de estos terraplenes, lo que les decía. Entonces podemos encontrar esta primera, que es rebosamiento del agua, ¿sí? Que lo que genera, aquí vemos en punteada de cómo es el terraplén, y por mal diseño en el nivel máximo que podemos tener, ocurre un lavamiento de material por mal conformado, aparte de eso fue mal conformado, y se lleva todos los finos menos cohesivos, las arenas, etcétera, y hay mayor riesgo a corto plazo, o sea, puede colapsar, puede dañar, o sea, no cumple la función de la presa, no va a tener la misma capacidad. Aquí el B es erosión interna y canalización con migración. Entonces vemos que se forman cavidades, ¿sí? Internas, ¿sí? Y forman canalizaciones, y poco a poco eso va buscando el lugar más débil, ¿sí? Y eso, o sea, inician como una grietica pequeña, y esa grietica se va abriendo camino, y eso quedó mal conformado y quedaron vacíos. Miren, por ahí se va, y eso genera problemas, mejor dicho. Lo mismo por acá abajo, no solamente por dentro del terraplén, sino por debajo. Si queda un mal impermeabilizado, mal compactado, mal configurado, la cimentación, el cambio de material genera infiltraciones y puede colapsar la estructura. Pérdida de borde libre. Entonces dice sedimentación de la cimentación y relleno, y el relleno, deformación y agrietamiento interno, veces también los modos de deformación del valle. Entonces puede ser que por un pequeño asentamiento que se tenga, por un mal tratamiento de la cimentación, se asiente un poco y eso haga que el borde libre se pierda, y por eso el terraplén ahora funcione como quien dice a tubo lleno, a flujo lleno, al nivel máximo, como si siempre estuviese a nivel máximo. Ah, pero ¿qué pasó si eso se le diseñó en un borde libre y a la hora de que buscan topografía y miran y ven que, oh no, ingeniero, mire, es que tuvo un asentamiento de 20 centímetros, de 30 centímetros, y resulta que esos 30 centímetros eran los bordes libres? Entonces, páguelas, ahí ya ajuste. En este punto, ya, B, C, D, E, F. A, B, C, D. Aquí la inestabilidad de la pendiente que no está en contacto con el agua. ¿Por qué ocurre eso? Lo que decíamos, por el tema de la relación de talud. Si el talud le dijo que era de 1, 2 y ustedes decidieron no, porque no me alcanzó el material o porque es que se ve mejor un poquito más paradito. Ah, no, pongámoslo de 1 a 1,5. Quedó muy pendientuda. Rum, se les viene el talud. O sea, hay que dejarlo con el talud que es. Dice, la pendiente agua abajo demasiado alta o demasiado fuerte en relación con la resistencia al corte del material del espaldón. Entonces, eso es algo que el geotecnista o el especialista en estabilidad de taludes diga, y eso hay que hacerlo.
Y siempre debe, si el plano no lo tienen, muchachos, deben solicitarlo. Ingeniero, si usted es residente de construcción, yo solicito a mi jefe, al director, el director de obra, pasa esto, o al residente de interventoría, miren, por favor, los planos que ustedes me suministraron no tienen la relación de los taludes del terraplén, ni la parte del espaldón que está en contacto con el agua, ni la del otro. Ah, listo, ingeniero, ok, claro, sí. ¿Usted cuál recomienda? Entonces ustedes pueden decir, normalmente la literatura nos recomienda 1-2, entre 1-2 y 1-3. Relación 1-2, relación 1-3. Ya. Pero es una recomendación. Oh, ustedes no son especialistas. Ah, ingeniero, que usted pase por sentado. No, a mí no me corresponde, solo le corresponde a usted como interventor. Yo le estoy dando simplemente una recomendación, una idea de lo que yo manejo. ¿Ya? Luego viene inestabilidad, falla del talud aguas arriba debido al rápido descenso del nivel. Entonces suele pasar esto. Miren, esto que pasa aquí es lo que está pasando con el río, con la erosión de los taludes en el río Sinú. Y es que por esa falla de talud, o sea, debido a ese descenso rápido, súbito de los niveles de agua en el río Sinú, es que se desprenden los taludes. Y en los terraplenes no es la excepción. ¿Ya? Imagínense, para que ustedes tengan un comparativo, si se vienen abajo los taludes que han sido consolidados desde hace cuánto tiempo, hace años existe el río Sinú y está todo consolidado y todo, si se vienen esos taludes, ahora se imaginan unos que ustedes lo conforman de manera elaborada, artificial, ¿sí? Se viene. Y lo otro es, el último, dice inestabilidad, falla de la cimentación aguas abajo debido a los sobreesfuerzos efectivos de capas blandas y débiles. Mala cimentación y mala conformación en el terraplén. Desde la cimentación. La cimentación es muy sensible, muchachos. Y no solamente para este tipo de obras, para todas las obras. Hay un boom, un auge de construcción ahorita mismo de casas. Y uno se asombra de que ve diseños de casas y que por ahorrarse el estudio de suelos y por ahorrarse una cimentación de una zapata, vienen y hacen una viga de cimentación sencillita y así construyen la casa y uno ve la casa bonita, hermosa y viene el chévere, la persona que ahorró, hizo todo su esfuerzo, trabajó con el sudor de su frente, hace su préstamo, tiene su cuota inicial y compra su casita y al 2-3 años empiezan a haber agrietamientos en las paredes, que el cuarto, que la sala, claro, empieza a tener asentamientos diferenciales mucho más de los permitidos y la casa le colada, o sea, tienen que ¿qué? Reforzar la casa. Ah, que voy a reclamarle al productor, no, usted me compró, usted le exigió a él el estudio de suelo, no. Y asómbrense mucho más. Cuando uno va a curaduría, en curaduría pues te exigen el estudio estructural, el arquitectónico. Ah, bueno, sí, creo que sí piden estudio de suelo, sí lo piden. Pero el tema es que no lo revisan, ¿ya? No lo revisan. Entonces cualquiera se vuelven, les pongo un ejemplo claritico. Ustedes llegan a un barrio y comparan un lote y ven que hay una casa construida y de pronto se les acerca el arquitecto, mire, yo soy el arquitecto que he construido esta casa, a usted les interesa. Y claro, arquitecto, que sí, ¿usted cuánto me cobra? No, yo le cobro tanto, 5 pesos por hacerle el diseño, y yo le tramito también lo de la curaduría y claro que sí, arquitecto, hágale. ¿Qué creen que hace el arquitecto? El arquitecto coge, listo, pum, coge el mismo estudio, el arquitecto de las 20 casas solamente hizo un solo estudio de suelo de una sola casa y con ese mismo estudio lo replica para todas. ¿Sí? Y si la primera casa le dio que la cimentación era con viga de amarre, con una viga de cimentación de una X por Y sección, va a ser la misma para todas. ¿Sí? Y de pronto si el arquitecto sabe de que fue una casa de 2 pisos, una zapata, pero esta va a ser no sé, de 3 pisos o qué sé yo, entonces deja la misma sección de zapata estructural y no. O sea, el arquitecto se gastó solamente, hizo inversión con la primera casa que él le contrataron. Ya las otras 20 lo que ha hecho es replicar los estudios y cambiar los diseños. Incluso algunos son los mismos diseños. Asómbrense. Y eso pasa.
Usted compra su casita y cuando va a vivir, pum. Entonces, ustedes que son ingenieros civiles no se pueden dejar meter el dedo en la boca. Ustedes tienen que exigir. Ustedes saben, ustedes apersonarse, ustedes buscar, ustedes hacer, no vayan a dejar. No tengo nada en contra de los arquitectos, tengo amigos arquitectos muy buenos, pero hay unos muy malos que están ahora en el mercado y que le están dañando la plaza a los buenos arquitectos, a los buenos ingenieros, porque entonces cobran baratísimo. Entonces vuelvo y les digo a la gente que les compra, lo barato sale caro. Y entonces ahí sí buscan a uno para solucionar los chicharrones. Listo. Pero bueno, lo importante es que haya trabajo, ¿verdad? Bueno, muchachos, ya creo que para finalizar, si ya vamos a finalizar apenas el tiempo, es como un generalizado de todo lo que hemos visto, reiterándole todas las partes, estrato impermeable, lo que esto se llama dentellón y trinchera, los drenajes, los filtros que se le hacen, perdón, el núcleo, corazón de esto, el estrato permeable, los espaldones, el nivel máximo de aguas, el borde libre, el tema de cómo sería el tema de las filtraciones, etcétera. Esto es un esquema como en general para ustedes. Y luego miraremos como las ventajas y desventajas. Entonces, ventajas de las presas de terraplenes es que la construcción es mecanizada y continua. Lo que les decía es, recuerden, que la vida de las dos formas. La mecanizada, que es con toda la maquinaria pesada, o con el tema de la arena, ahora se me olvidó el nombre, como la arena fluidizada, ¿sí? Los costos unitarios del terraplén suben más lentamente que los del concreto, entonces utilizar concreto es más caro, obviamente. Bien diseñada, se puede ajustar con seguridad a un apreciable grado de asentamiento de formación, entonces no tiene tantos asentamientos y los que tiene son permitidos y no me genera afectación, eso se prevé en el diseño. Desventaja, dice, muy vulnerables por sobrevertido. ¿Qué hay que hacer? Hay que garantizar realce para que siga, entonces siempre en el diseño se deben contemplar que si nos dio para una altura de 20, prever un poquito más. El vertedero, vuelvo y digo, que sea suficiente, que tenga, que garantice el vertido suficiente. Vulnerable filtración y erosión interna en la presa o la fundación, entonces hay que hacer muy buen tratamiento, muy buenos filtros, muy buena protección de los faldones y listo, con eso garantizamos de que nuestros terraplenes estén ok. ¿Listo? Listo, muchachos. ¿Alguna pregunta, duda al respecto? ¿Todo claro? Oh, ingeniero, un momento bien. Sí. Hola, una pregunta. Nos podía facilitar, bueno, no es pregunta, nos podía facilitar las diapositivas para uno tenerlas. Claro que Estaba sí. ya voy a empezar a montarlas, ¿sí? Las que ya he terminado porque ya creo que ya vamos por la tercera diapositiva y ya las voy a empezar a montar. Creo que ya mañana las pueden empezar a mirar. Yo creo que después de 10 de la mañana, que ya estoy desocupado, la empiezo a montar. Entonces, yo creo que después de mediodía ya las pueden consultar en el Teams. ¿Oyeron? Si se me llega a olvidar, por favor me recuerdan, ¿sí? ¿Qué iba a decirles? Voy a pasar aquí rápidamente la asistencia, muchachos. Presten mucha atención. ¿Tienen alguna otra duda? ¿Aló? No, ingeniero. Ok. Ya dejo de compartir un momento y de ella paso a la lista. Rápidamente presten atención. Entonces, Busto Fuente, Rafael. Busto Fuente, Rafael. Nada. Busto Ramírez, José David. Espérense que esta no es la lista de acá. Qué pena con ustedes. Qué pena con ustedes. Esta no es la lista de acá, ya.
la lista de acá. Un segundo. Ya va. Listo, entonces soy 12/08 del 2021. Entonces empezamos. Ángel Álvarez Bernardo. Nada, Ángel Álvarez Bernardo. Nada. Arrieta Doria Pedro. Arrieta Doria Pedro. Ávila Pérez Diego. Presente, ingeniero. Aicardi Calume Ángel. Presente, profe. Ballesteros Campillo Javier Alfonso. Ballesteros Campillo. Ok. Benavides García Andrés. Benavides García Andrés. Berrocal Cuello Orlando. Presente, profe, me confirma. Berrocal Cuello. Sí, señor. Ok. Cabrales Martínez. Aquí, ingeniero, presente. Ok. Cadena González Arley. Presente, ingeniero. Ok. Contera Montaño Alfredo. Presente, ingeniero. Díaz Posada Carlos. Presente, ingeniero. Domínguez Mendoza Daniela. Presente. Durango Casarrubia Nicolás. Presente. Espitia López Javier Guillermo Casarrubia. Se queda al final de la clase, por favor. Yo. Casarrubia, ¿me escuchó? Aló. Casarrubia, por favor, se queda, no se vaya a desconectar, ¿o yo? Espitia López Javier Guillermo. Espitia López Javier Guillermo. Malo Álvarez Cristian. Presente, ingeniero. Ok. Martínez Morelos Guichar. Presente, ingeniero. Ok. Mestra Caro Edinson. Mestra Caro Edinson. Morales Sánchez Juan David. Morales Sánchez Juan David. Nasrala Rivera Adriana. Presente, ingeniero. Ok. Ojeda Villeros Eduardo. Presente. Ok. Padilla Mancones Wendy. Presente, ingeniero. Ok. Pastrana Puche José. Presente, ingeniero. Pérez Arteaga Isaac. Pérez Arteaga Isaac. Ramos Avilés Luisa. Presente, ingeniero. Okay. Rivero Romero José Marco. Presente, ingeniero. Luisa, me vuelve a escribir al WhatsApp. No sé si tiene mi número para poder, no sé si la grabé, no me acuerdo ahora. ¿Listo? Bueno, ingeniero, yo le escribo. Rodríguez Martínez Dina. Presente, ingeniero. Justa Machado José Rodolfo. Justa Machado José Rodolfo. Pertel Banda José David. Presente, ingeniero. Y Viloria García Marianela. Presente.
Por aquí veo algunos que me están escribiendo Ballesteros. Aquí veo Morales, me escribió aquí Morales. Ok, Morales. Felito, sería todo ya por hoy ya. Listo, muchachos, sí. Pues, muchachos, cuídense. Pues, Nos todo vemos en bien. la próxima clase. Oyeron, bendiciones, muchachos. Bueno, ingeniero. Gracias, ingeniero. Ok, muchachos. Se me fue Casarrubia.